Por medio de este video vamos a explicar las especificaciones del caso número 2. Este caso número 2, como aquí lo indican las especificaciones, es sobre una empresa que se llama Domotec. Es el caso que vamos a abordar. Entonces dice lo siguiente: como base para el análisis se van a considerar lo siguiente: los capítulos del libro de texto que ustedes tienen referenciados en el cronograma, además las lecturas adicionales relacionadas con los diferentes tópicos que vamos a abordar, esta metodología, la nota técnica sobre esta metodología cuyas siglas son RWW, la nota técnica del caso Domotec que les indicaba consta de 3 secciones, el documento A, B y C, que es importante que tengan clara que la lectura del caso comprende las 3 partes o las 3 secciones. También les estoy facilitando el sitio web de la empresa para que puedan investigar toda aquella información que consideran relevante, y una vez que ustedes han estudiado toda esa información, las especificaciones que vamos a llevar a cabo son las siguientes. Número 1, van a aplicar esta metodología. Para eso yo incluso les subí un video donde se explica el abordaje de la metodología. Entonces, dado que la metodología consta de 3 variables, y para cada una de las variables es necesario establecer algunas preguntas, es decir, una vez que ustedes analicen el paper y vean los videos, se van a dar cuenta que la aplicación necesariamente requiere que ustedes definan algunas preguntas para cada una de las variables. Entonces yo aquí lo que les estoy indicando es que al menos deben de ser 3 preguntas por variable. De manera que en este cuadrito vamos a tener al final, una vez que ustedes lo tienen completo, 9 preguntas. Y cada una de esas preguntas debe tener una respuesta a partir de la información que ustedes logren recopilar del caso, además del proceso de investigación que ustedes lleven a cabo sobre la empresa y sobre los proyectos que esta empresa lleva a cabo, ¿de acuerdo? Entonces este primer punto es para cada una de las variables definir 3 preguntas, y en la parte donde dice análisis es darle respuesta a cada una de esas preguntas en función de la investigación que ustedes hagan. Esta pregunta 2 dice: ¿quién es el cliente de Domotec? ¿Qué valora cada uno de ellos? Es un poco analizando la información del caso y aplicando los capítulos del libro de texto relacionados con la identificación de los clientes de las empresas. Entonces aquí me parece relevante que ustedes estén en la capacidad de identificar quién o quiénes son los clientes y qué valora cada uno de esos clientes, cuáles son los aspectos que para cada uno de esos clientes son importantes con respecto al servicio que ofrece la empresa. La pregunta número 3 dice: ¿qué opciones estratégicas puede adoptar Domotec para mejorar su condición actual? ¿Por qué no han despegado las ventas? Entonces vean, la primera parte de la pregunta, cuando dice su condición actual, básense en el último año para el que existe información disponible en el caso. Entonces, si por ejemplo la última información disponible es 2017, entonces plantéense en el escenario que la condición actual incorpora el 2017, por ejemplo, para que el análisis tenga sentido. No se vayan a hace 10 años, es decir, la idea es que el abordaje de esta pregunta sea lo más actual posible, con la salvedad de que podría ser que no tengamos la última información más reciente. Entonces también tengan en cuenta esa particularidad, pero el abordaje es un abordaje en las condiciones actuales, ¿de acuerdo? Y también dice que por qué no han despegado las ventas. Aquí es una valoración de ustedes a partir de la información que ustedes hagan. La número 4 dice: ¿en qué estado de desarrollo está el mercado de domótica en el mundo? ¿Qué perspectivas futuras existen? ¿Cómo se encuentra Domotec en el concierto internacional? La primera es un abordaje extra Uruguay, que es donde está ubicada la empresa. Es una pequeña investigación de la industria de domótica en el mundo. Aquí es importante que investiguen cuáles son las fuentes de información que pueden ofrecer datos relevantes. Esta es prospectiva. Son ustedes como equipo estableciendo cuáles consideran que son las perspectivas que van a orientar el futuro de la domótica. Y esta también es de análisis al respecto de construir, si fuese el caso, alguna estadística, alguna gráfica pastel, por ejemplo, en donde uno pueda ver cuál es la participación que tiene Domotec en el concierto internacional de domótica en el mundo, ¿de acuerdo? La pregunta número 5 dice que haga una estimación del mercado potencial al que podría aspirar la empresa. Dice: justifica adecuadamente la estimación realizada, identifique con claridad
las fuentes de información. Esta pregunta 5 está alineada de alguna manera con la 4. Es importante que hagan una investigación seria y robusta, que identifiquen cuáles son las fuentes de información que ustedes están empleando y que hagan una estimación. Una estimación en términos podría ser de cantidad de equipos vendidos o en cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Entonces es importante que citen con claridad cuáles fueron las fuentes que ustedes emplearon. Después, en uno de los documentos muestra un anexo 1, dice: analice el anexo 1 relacionado con la cadena de valor e indique por medio de qué acciones podría mejorarse la estructura de costos de la empresa para obtener un mayor nivel de margen. Entonces ustedes van a investigar el anexo 1, en donde se especifica para cada una de las actividades de la cadena de valor cuáles son los diferentes márgenes o los diferentes retornos que cada uno de los actores tiene. Entonces aquí es específicamente qué acciones ustedes recomiendan para que se mejore la estructura de costos. ¿Qué entender por mejorar la estructura de costos? Para que el peso de los costos dentro del diseño de los servicios de Domotech sea menor, y consecuentemente, si la estructura de costos del producto o servicio que yo estoy diseñando disminuye, el margen que yo obtengo por la comercialización sea mayor. Entonces, esta pregunta es aplicando un poco la teoría y además la experiencia profesional que ustedes tengan. Yo en este punto no necesito necesariamente cálculos numéricos, es más de análisis, más de que ustedes hagan propuestas de acciones, ¿de acuerdo? La número 7 dice que Apple en el 2015 puso en el mercado un app que se denomina HomeKit. Entonces dice: ¿qué implicaciones estratégicas podría tener esto para Domotech? Son dos preguntas. ¿Es una oportunidad o una amenaza? Entonces aquí es importante que investiguen esta app que desarrolla Apple, que ustedes indiquen si esto consideran que tiene alguna implicación para Domotech, porque ustedes ya en las preguntas anteriores tenían claro cuáles eran las actividades que desarrolla Domotech, y esta última es una oportunidad o una amenaza. Es una valoración de ustedes con respecto a cómo podría esa app afectar los negocios de Domotech. Y la última, que me parece muy importante, dice: si usted fuera Norberto Segerman, ¿se quedaría con la empresa hoy en el 2019 o por qué? A mí me resulta muy relevante que ustedes como equipo den un sí rotundo o un no rotundo. Me resulta relevante, si van a decir una u otra, que la justifiquen adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo esperaría en esta pregunta 8 como respuesta es un sí o un no con las debidas justificaciones, para lo cual han construido todo un marco conceptual previo a partir del abordaje de las preguntas anteriores. En cuanto a aspectos de forma, es una PPT. En la primera diapositiva se incluyen los integrantes del grupo, debe venir con claridad las respuestas, y el abordaje que se solicita es de acuerdo a la guía del profesor Bravo, en donde habla de 5 etapas: orientación, identificación del problema, análisis, plan y estructura. Y dentro de los aspectos que yo necesito ver en la respuesta están los siguientes: marco teórico, cuál es el problema principal del caso y notas relevantes, la atención a las preguntas, a las 8 anteriores, aspectos ya conclusivos en función de todo el abordaje de las preguntas, y con claridad cuáles son las referencias bibliográficas. Aquí ustedes tienen la fecha de entrega. Es importante destacar que este caso se desarrolla de manera grupal, entonces uno lo que esperaría es ver un abordaje grupal de cada una de las respuestas que ustedes están dando. Aquí tienen mis fuentes de información y también vamos a hacer sesiones para aclarar dudas. Que estén muy bien.